Ahora quiero hablar de un punto importante. Si ya dijimos que cabot era algo pesado, algo como una nave, la palabra ruach no está tan alejado de este mismo fenómeno también. Recordemos que ruach es un término que siempre se traduce como espíritu, porque la teología siempre tiende a dar una lectura espiritual a todos los relatos bíblicos, pero veremos que esta no es la realidad. El ruach aparece por primera vez al principio del Antiguo Testamento, donde en el versículo 2 del primer capítulo del Génesis se narra que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. En realidad la Biblia dice que el ruach de los Elohim, recordad que la palabra Elohim es un término plural como ya hemos hablado anteriormente, dice que el ruach de los Elohim se merajefet sobre la superficie de las aguas. Merajefet es una palabra hebrea del verbo rashaf, expresado en participio pasado, e indica precisamente un tipo particular de vuelo. Por ejemplo, significa el tipo de vuelo propio de las aves de caza, cuando extienden sus alas y manteniéndolas casi inmóviles, se dejan llevar por el viento. El verbo rashaf es usado en el Antiguo Testamento en Jeremías y en el Deuteronomio, donde indica el temblor y el vuelo del águila sobre su nido, por lo que se hace muy clara y concreta la situación que se describe en el Génesis. El Elohim se cernía sobre las aguas, usando este soporte al que se llama ruach. Ruach significa viento, el aire que se mueve, o incluso algo que se mueve en el aire. Su significado evolucionó sucesivamente con el tiempo hasta convertirse en un espíritu intrascendente y metafísico, más allá de la física. Este es el término que los teólogos y exegetas de varias religiones siempre han usado para traducir ruach. Sin embargo, veremos que esta elección no es necesariamente correcta, porque recordemos que el lenguaje hebreo tiene muchos significados en una palabra. En otras palabras, es polisémica. Por lo que acabamos de ver que este supuesto Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, lo que significa que éste no se encuentra en todas partes, como ya hemos visto en el video anterior que hablaba de cabot. Estos objetos voladores siempre tienen una ubicación precisa. En este caso, el ruach está sobre las aguas, por lo tanto, en ese momento no está en tierra firme, por lo tanto es algo limitado en el espacio y en movimiento. Esta es una característica que no se puede atribuir al Espíritu de Dios, el cual obviamente estará presente en todas partes según la teología. Por lo tanto, hay que verlo como algo físico, algo que podían ver y hacerle caso a las descripciones contextuales que marcaban a la palabra ruach cada vez que aparecía. Pero si solamente leemos con la interpretación teológica que espíritu es en realidad algo intrascendente, que la palabra ruach significa espíritu, nunca vamos a caer en la cuenta de que en realidad nos están hablando de una alta tecnología de aquellos tiempos por parte de los Elohim. Es por eso que estoy dando estas explicaciones. Y este ruach se presenta en muchas otras ocasiones, ya que solo daré algunos ejemplos porque estoy más interesado en desarrollar esos argumentos que mencioné al principio, que incluso puede ser más importante que los ejemplos mismos. Primero hablemos de las llamadas visiones de Ezequiel. El término visiones es una traducción de la palabra hebrea mare. Pero en esta palabra, la interpretación dada no tiene en cuenta la concreción del idioma hebreo, por lo que es necesaria una aclaración para poder entender el significado real de un término que en el ámbito religioso ha tomado un significado que es engañoso para los lectores de la Biblia. Cuando hablamos de visión, inmediatamente somos llevados a pensar en un fenómeno que lleva a las personas a percibir casi físicamente realidades que se consideran sobrenaturales. El término hebreo
Mare, por otra parte, indica el acto concreto de ver algo. Más precisamente podemos incluso decir que este término indica concretamente lo que es observado. Un objeto, una persona, una situación, un escenario, un evento, un fenómeno. Y esto naturalmente involucra el hecho de la apariencia física. En otras palabras, la palabra mare no es que y se me apareció una visión. No, la palabra mare es estoy viendo, estoy presenciando. En esencia se refiere a algo que es realmente visto sobriamente con los ojos. No olvidemos nunca que el hebreo antiguo es un idioma muy concreto. Teniendo en cuenta esto, avancemos con algunos ejemplos más. Antes de hacer un razonamiento que resultará muy importante para comprender el Antiguo Testamento, Ezequiel en su libro nos dice que son todos visiones de Elohim, Mareot Elohim, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y en una gran nube con un fuego envolvente, y el resplandor lo rodea y en el medio del fuego algo que parecía como ámbar, ahí en medio del fuego. Primero Ezequiel afirma haber visto eventos concretos en los que Elohim, los Elohim en plural, están presentes con sus estructuras voladoras, y es eso en particular lo que impactó al profeta, que quedó tan impresionado por ello que recordó el día y lugar exactos. El quinto día del cuarto mes del quinto año, probablemente en el 593 al 592 a.C., del exilio de Joaquín. Debemos hacer aquí una aclaración importante. El Ruach, el supuesto espíritu divino para los teólogos, se presentan con manifestaciones físicas evidentes, tanto visual como sonora. Probabilità di essere vere nella Bibbia sono quelle che gli autori biblici hanno copiato dai Sumeri e dai Fenici. Dagli Egizi è stato copiato qualcosa? Nelle Bibbie che abbiamo noi. El Ruach, proveniente de la dirección geográfica precisamente en el norte, cuando Ezequiel está a orillas de un canal el Shebar, que era un curso de agua que se bifurcaba del Éufrates a la Baja Mesopotamia, no estamos en presencia, por tanto, de una experiencia mística o una visión onírica, sino de un acontecimiento concreto, una experiencia realmente vivida por el profeta y descrita detalladamente. Tenemos así la descripción de lo que pudo ser un encuentro cercano real con un objeto no identificado que sin duda estaba en el aire. Una nube de tormenta viniendo del norte, la cual tiene en su centro unos fuegos que se propulsaban, girando sobre sí misma. La nube está rodeada por un halo luminoso y en su centro algo brillante como el ámbar. Este término fue traducido por los griegos como electrón, y esta imagen es probablemente la que sirvió para describir el color y la luminiscencia de esta parte central, o tal vez presentó algún fenómeno electromagnético, ya que las propiedades eléctricas del electrón eran ya conocidos en la antigüedad, por lo que llaman a un objeto como el descrito anteriormente, Ruach, era una forma en la que el idioma hebreo en ese entonces representaba algo extraordinario que producía los efectos de una tormenta, pero para el cual no existían aún términos exactos. Esto es solo una parte muy pequeña del contenido del libro de Ezequiel, y en el video anterior le dedicamos mucho hablando de Cabot, y se ha citado interesantes pasajes sobre el libro de Ezequiel. Así que voy a pasar al libro y el texto del profeta Elías, cuando él, de hecho, se subió a un Ruach. Este episodio se encuentra en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes y se conoce como el rapto de Elías. Aunque el término rapto no parece apropiado porque lo que le sucedió al profeta se sabía de antemano, a Elías manifiesta conscientemente que él fue acompañado por sus seguidores y que todos eran conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Vamos al episodio brevemente. El capítulo comienza con la partida de Elías y su discípulo Eliseo de la ciudad de Gilgal. El profeta invita a su joven discípulo a no seguirlo, diciéndole que Yahvé le ha mandado ir a él solo a Betel,
lo cual significa la palabra Betel como casa de él, es decir, el lugar donde uno de los muchos Elohim mora. Sin embargo, Eliseo decide seguir a su maestro de todos modos. En su camino, Eliseo y Elías se encuentran con otros discípulos del profeta y le dicen a Eliseo que saben que Yahvé está a punto de llevar a Elías a lo alto con un torbellino. Aquí el concepto de viento de tormenta regresa como en los versos de Ezequiel. Una vez más, así que no hay duda de que todos están al tanto de lo que está a punto de suceder. Por lo tanto, la palabra rapto es inexacta, porque rapto es un acto que va de repente, de la nada, a robar, a atrapar, sin antes haber conocido eso. Pero aquí todos lo sabían. Así que no hay duda de que todos están al tanto de lo que está a punto de suceder. Yahvé está a punto de tomar al profeta Elías. Elías y Eliseo luego van a Jericó y ahí también se encuentran con discípulos con una conciencia de la inminente partida de Elías. Los dos parten en dirección al Jordán, seguidos de 50 discípulos, y al otro lado del río llega un carro de fuego para llevarse a Elías. El episodio es así de claro. Elías asciende al cielo en un carro y esta ascensión era ampliamente esperada y conocida por todos los discípulos del profeta que estaban ahí. Esto es una verdadera elevación física y claramente se confirma con los siguientes versículos. Esta carta es muy importante porque narra exactamente lo que hizo Elías y en particular lo que sus seguidores pensaban que estaban haciendo. De hecho, inmediatamente manifiestan su intención de ir a buscar a Elías porque quizás el Espíritu del Señor lo había tomado y lo había arrojado sobre alguna montaña o algún valle. Con su comportamiento, los discípulos demuestran claramente que lo que habían atestiguado era real. Ma il cimitero di questi libri si sa dov'è? No. E si cita un cimitero, ma poi... El Ruach de Yahvé se habían llevado físicamente a Elías y, según ellos, pudo haberlo dejado en algún lugar del territorio circundante. La búsqueda del destino de Elías se llevó a cabo durante los próximos 3 días, pero fue en vano. Elías había desaparecido para siempre, llevado a los cielos por el carro de Yahvé, el Ruach. Por lo tanto, nos encontramos ante un evento que había sido declarado y que era conocido de antemano por los implicados. Este encuentro fue planeado por los Elohim, que habían decidido tomar a Elías como su representante. Como de costumbre, la concreción de este capítulo está avalado por su riqueza en detalles con los que se narra de principio a fin. La Biblia no puede ser más clara con estos relatos. Uno no busca durante 3 días por montes y valles con afán a una persona que ya había sido raptada solo en una visión o en un sueño. Y el doctor Jess Venner, a quien ya hemos hecho mención anteriormente, fundador y administrador del Centro de Investigación del Hebreo Antiguo, dice que la raíz de la palabra Ruach, junto con sus raíces padre, Arash, Rarash y Yarash, indican un viajero o algo que sigue un camino prescrito, al igual que lo hace la luna. El diccionario etimológico del hebreo antiguo, escrito por el rabino Matillahu Clark, y basado en los comentarios de Samson Raphael Hirsch, indica aliento abierto, espacioso, como primer significado. Por lo tanto, tenemos varias confirmaciones directas e indirectas. La lengua hebrea, como muchas otras, es polisémica, es decir, cada palabra puede tener varios significados. El problema surge cuando, por razones religiosas y dogmáticas, uno de estos significados termina siendo el único conocido y se desconoce por tanto los siguientes que son tan válidas como el que seleccionó. Tanto valeva riscriverli tutti allora era meglio. Quindi diciamo che è corretto dire, perdonami l'affermazione, che una rincorsa al monoteismo è stata sposata una classe politica che voleva specchiarsi in questo potere. Esatto. Per riaffermare se stessa. Es decir, se termina siendo usado más que los demás. Seguramente es el caso de los exégetas teólogos que siempre han traducido Ruach como Espíritu de Dios. Y esto, déjeme decirle, es un error, un patético y fatal error.
Para entender mejor esto, tenemos algunos ejemplos del español contemporáneo, que también pasa este fenómeno. Veamos algunos significados para que ustedes tengan una idea de la mala elaboración cuando se trata de traducir. Si yo digo el espíritu de los tiempos, esto indica la tendencia cultural predominante de una sociedad. Si yo digo elevar el espíritu de alguien, quiere decir que se está mejorando el estado de ánimo de alguien. Si yo digo espíritu de equipo, significa los sentimientos de compañerismo entre los miembros de un grupo. Si yo digo él tiene un espíritu noble, quiere decir que se está enfatizando la vocación particular de alguien por vivir respetando todas las normas éticas. Un hombre de espíritu significa un hombre muy valiente. El espíritu de la ley es el objetivo o el propósito de una ley cuando fue escrita. El comercio con bebidas espirituosas. También esto se refiere al comercio de sustancias alcohólicas. Italia es conocido, entre otras, por la bebida espirituosa grappa, y esto para nada tiene que ver con la descripción detallada de un espíritu de Dios, sino simplemente una bebida alcohólica. Y como podemos ver en el citado numeroso que he hecho, hay varios ejemplos del uso de la palabra espíritu y en cada uno de ellos el término tiene un significado específico que difiere a todos los demás, en función del contexto. Lo mismo se aplica a la palabra hebrea ruach, a lo que nos daremos cuenta de cuál es el significado correcto en cada caso. Como siempre, eso lo determina el contexto, ya que no conocemos el significado real, porque eso se perdió en el tiempo. Por lo tanto, aquí dejamos en claro que traducir ruach siempre se debe hacer o dejar con la palabra original, ruach, y no tratar de hacer una traducción que tenga una tentativa teológica o una idea de defender una postura determinada de una determinada religión o una determinada iglesia o teología. Hay que dejar la palabra como está porque es absolutamente erróneo traducirla con la palabra espíritu, porque estaremos indicando algo que en realidad el texto no dice y daremos por cierto algo que en realidad no lo es, porque en muchos casos se refiere a un objeto muy concreto y con el pasar del tiempo es que los escritores más las interpretaciones agarraron esa misma palabra y lo indicaron para describir algo como el alma o como el espíritu o algo que sale fuera del cuerpo. Pero eso es algo muy posterior, que no se debe confundir con las primeras descripciones, en este caso de los primeros libros de la Biblia. Los autores antiguos lo describieron claramente relatando su funcionamiento de esos objetos concretos. Entonces, cuando encontremos la palabra espíritu, reemplacémosla con la palabra ruach y usemos el contexto para entender lo que los autores antiguos querían decir. A ver, somos partes de la cadena alimenticia, porque Dios, ese Dios, allí nos creó como parte de esto. Nos creó comestible. Pero incluso sobre estas cosas debemos reflexionar porque aquí nos ayudan a comprender que quien nos hizo tiene un solo problema, el de hacernos para que podamos usarnos a nosotros mismos. Y punto. Todo lo demás eran, en todo caso, consecuencias imprevistas o consecuencias que no se podían evitar y que en todo caso había que tener en cuenta. Eso es suficiente. El discurso al que se refería Lorena, el acto poético de la creación, pero lea la Biblia y por favor, hay una persona que está en primera fila, me pidió que escribiera algo sobre la Biblia y le escribí. Es decir, si quieres hacerte un favor, lee la Biblia y luego dime dónde encuentras el acto poético de Dios de la creación. Pero por favor, dime qué es, déjame ver el verso, déjame verlo, yo te pido con amabilidad. Si encuentras el versículo donde habla del amor incondicional de este Dios, de este Yahvé de la humanidad, muéstramelo. Me lo tienen que mostrar porque yo no lo he encontrado. ¿Lo entiendes? No lo he encontrado, digamos, yo soy un mal lector de la Biblia y se me escapó. Pero si lo encuentras, cierto es, me lo pueden decir. Porque yo no lo interpreto. Porque sabes que en Levítico dice, ama a tu prójimo y claro, entonces ve y mira 2 pasos después lo que dice sobre el prójimo. El prójimo es el prójimo de tu tienda, de tu clan, de tu tribu. Es decir, la pertenencia a tu clan. Porque todos los demás,
incluidos los parientes que simplemente se equivocaron, y esto también se menciona en el libro, el agravio de pertenecer a diferentes clanes tribales, o se adaptaron o fueron exterminados. Pero todos eran judíos. ¿Ves? Todos los judíos. El primer gran antisemita documentado históricamente es Yahvé. Estas cosas hay que decirlas aquí, pero hay que decirlas porque están escritas en la Biblia, no porque alguien las invente. Y entonces nadie nos los explica, y la Biblia la conocemos bien, no la leemos, claro, porque si la leemos sería todo simple, todo sería lineal. Mira, incluso si lo lees en las traducciones, de todos modos uno lo entiende al final. Incluso si lo lees en las traducciones falsificadas, entendemos que esta materia de la creación no está allí. Simplemente no está allí. Todos los que están allí han hecho excepto crear. Intervinieron, modificaron para obtener un resultado que les fuera funcional. Y punto. Entonces funcionó. Así somos. Éramos un recinto de animales, ahora somos tantas vallas que deben mantenerse bien separadas unas de otras. De hecho, hechas para luchar entre sí, porque al menos nos mantienen tan bien controlados como la Matrix. Debemos creer absolutamente que las cosas que nos dice son verdaderamente. Y si queremos una explicación de ese libro allí, debemos preguntar a los teólogos, es decir, a los que nos dicen esas cosas allí. Pero si leemos ese libro nos damos cuenta de que los últimos a los que tenemos que pedir explicaciones son realmente a ellos mismos. Y tengo cierta contrariedad con respecto a estos puntos. ¿Por qué? Porque, digamos, dependen del mismo libro, judíos y cristianos. Entonces los judíos, con razón, dependen de ese libro allí, porque es su libro. Digamos con razón, porque en todo caso es un libro escrito por ellos, para ellos. Los cristianos, por otra parte, lo tomaron y luego lo transformaron en la visión del Dios trascendente, el Dios amor, etc. Pero no estoy de acuerdo con nada de eso. Entre otras cosas, debo decir que el rabino Ricardo Di Segni, en los últimos años, también se está volviendo bastante explícito cuando, por ejemplo, dice repentinamente, cuando los cristianos, se pregunta él, ¿cuándo los cristianos dejarán de hablar mal de los fariseos, siendo que todo el judaísmo es fariseo? Es decir, todo el judaísmo lo escriben los fariseos, pero nosotros, los fariseos, tenemos un concepto negativo. ¿Por qué? Porque nos dijeron que Jesús discutió con los fariseos, entonces Jesús hizo estallar todo lo que era Antiguo Testamento para introducirse. Y no, Jesús, vamos a hacer de cuenta de que existió, era uno de los tantos rabinos que, como todos los rabinos y como le siguen haciendo hoy, discute constantemente entre ellos. Estoy estudiando el Talmud en las traducciones hechas por los hebreos publicado en la guillotina. Entonces, por lo menos, así estoy tranquilo. Digamos que estoy tranquilo hasta que hablo de eso para que nadie pueda decir luego otra cosa. En cada versículo de la Biblia hay opiniones de maestros a lo largo de la historia, de los siglos, totalmente diferentes entre sí. Es decir, no hay una verdad absoluta comprobada. Entonces al final se encuentra un acuerdo, porque también hay que encontrar un acuerdo desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas y así sucesivamente. Pero en realidad, tenemos una Biblia, por eso lo confirmo, que nos ha construido la teología occidental, que es totalmente diferente al concepto que tienen allí, porque allí conocemos el judaísmo entonces, y lo dicen ellos mismos. No es una religión, sino una forma de ser que es una cosa completamente diferente. Solo por completud y por curiosidad. En fin, estos hallazgos que Marta nos trajo esta tarde y las aclaraciones, siempre desde hace muchos años en todas sus conferencias, en todas las conferencias que se ha dado, son también hallazgos de dominio público. Hoy en parte también incluso en estudios en academias. También occidentales, teólogos, por ejemplo, de una parte de la iglesia reformada de las que yo a veces hablaba en conferencias, ya que creo en estas cosas, en todo, pero siempre hay que revisarla. Tomar en cuenta, no tomar esto como una verdad absoluta, sino investigaciones propias sobre la materia. Estos eruditos respaldan exactamente lo que se ha reconfirmado en todas estas conferencias, pero alguna vez ha oído hablar de todo esto. Realmente tiene que ser, ¿cómo decirlo?, amante de estos nichos
de estos temas para poder crear un verdadero interés. O hay algunos teólogos católicos cristianos italianos que han hecho enormes estudios en términos de pondus, en términos de producción, en términos de décadas pasadas, en esta dirección que por la novedad chocante que se alcanza con estos temas ahora, estos son reglas del tipo que entendemos. La traducción literal no lleva a justificar cierta opción ética o normativa, ni siquiera lleva a apoyar a justificar ciertas opciones de traducción lingüística. Por lo tanto, ser intelectualmente honesto y haber dedicado quizás 20, 30 años, 40 años, ¿cómo que termino para esta gente? Tengo una mente al menos uno. Era para decir calurosamente, iniciando la vida privada, que es sacerdote, ahora es muy viejo y sigue viejo, pero cada cuanto que daba clase de la academia oficial, lo silenciaban porque decía las cosas que en este caso yo en lo particular ya me la pasaba diciendo desde el 2010. Dijo en audiencia clasificada uno de estos sacerdotes de personas que sabían hebreo, pero que tenían que escuchar una interpretación distinta y diferente al texto literal. Otra pregunta: ha habido leyes que se han hecho en virtud a la lectura de la Biblia que nos han dado la Iglesia Católica. Y mucho del público le gustaría saber al menos un par, 2 o 3 leyes y cómo las habría escrito en su lugar. Otra cosa, una pregunta para, en este caso, esta conferencia, sobre la creación, donde hay una falsificación que a partir de 1200 a.C. nace, es decir, que hubo una falsificación de la verdad. Quiero decir que hay una verdad verdadera, pero hubo denuncias que habían escritos de metáforas que querían hacerlo con un halo de misterio para esconder esas verdades. Eso ya se denunciaba desde el año 1200 a.C. Eso ya lo dije desde otras conferencias. ¿Qué cambia entonces conocer esta verdad y conocer la verdad, por ejemplo, oculta de la Iglesia Católica? Hay más preguntas, por ejemplo, la creación no viene de la nada. Entonces, ¿de dónde viene? Y la cuarta pregunta que el público se hace es que, ¿qué garantías de citas se puede decir sobre la interpretación de la lectura que he realizado aquí en la conferencia? La investigación, si son auténticas o más auténticas que la Iglesia Católica, aún teniendo en cuenta que algunos de los católicos empezaron a leérsela básicamente a partir del Concilio Vaticano II. Los católicos dejaron de leer la Biblia porque ni siquiera leyeron el Concilio Vaticano II, así como no leyeron el Catecismo de los Católicos. Iglesias, entonces quiero decir, esta ignorancia transversal en el mundo católico, al final, quiero decir, saber algo más que solo una interpretación que se puede dar, si es cierto o no. ¿Y qué cambiará esto para nuestra vida? Entonces son tantas preguntas que de una forma u otra puede consternar a la persona que empiece a buscar. Porque cuando realmente se interesan de estos temas, tiene que dejar a un lado toda la base, la taza llena de interpretaciones que la iglesia en este caso nos ha dejado. Porque si no, va a chocar constantemente en buscar encajar de manera forzada la interpretación con aquellas investigaciones académicas de traducción al hebreo. Y todas estas preguntas se irán aclarando a raíz de los minutos, horas o también con las otras conferencias que se han ya dado desde 2010. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Guardia y en esta oportunidad quiero hacer cierta aclaración sobre el contenido en puntualidad sobre Mauro Biglino y todo el tipo de contenido que ya hemos compartido aquí en este canal de Proyecto Orión con respecto a algunas dudas que han salido en los comentarios. Dudas a favor, comentarios en contra, algunas críticas muy fuertes, que si estamos desvirtuando la Biblia o estamos confundiendo, para otras personas estamos haciendo el trabajo de desenmascarar todo el dogma y toda la mentira que ha pasado durante cientos de años y que las personas todavía increíblemente siguen creyendo. Y bueno, el primer punto que quiero hablar sobre Mauro Biglino es las traducciones. Hay ciertas equivocaciones de traducción en algunas palabras. Todos los filólogos, al buscar el significado de Elohim, van a encontrar brillante legislador, controlador de las alturas, creador del cielo y de la tierra, pero nunca hablarán de Dios. Mauro, en esta oportunidad o en este tipo de videos que hemos sacado, como lo que estás viendo en pantalla,
habla claramente de que él está hablando desde lo que dice la Biblia. No necesariamente está confirmando o negando la existencia de Dios. Ese es un tema para los teólogos o un tema para aquellas personas que quieren creer en la existencia de Dios. Mauro, que yo tengo entendido, es agnóstico o ateo, pero no es creyente. Y en este canal, si le das un ojo, podrás ver que estamos partiendo de la base del teísmo, es decir, de la creencia de Dios, pero quizás de una forma no muy tradicional, algo poco convencional a la hora de compartir información sobre esto, puesto que estamos seleccionando contenidos no solamente de la Biblia, que es lo normal de aquellas personas que creen en Dios. Estamos hablando del libro Urantia, Caballo de Troya, el Kybalión, la metafísica, Cábala, incluso hemos realizado entrevistas con Mario Javier Sabán, el mismo Mauro Viglino, y toda clase de información que puede aportar ciertas investigaciones más allá de lo que nos ha contado la religión sobre todo. Y tenemos una postura muy clara: para alcanzar a Dios, para alcanzar la divinidad que no está solamente afuera, sino que principalmente está dentro de ti, primero tienes que buscar dentro, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de un ministro, de un pastor, sin necesidad de una persona que nos guíe, puesto que todo está en nuestro interior. Y partiendo de esa base podemos nosotros ir paso por paso, peldaño tras peldaño, ir separando el trigo de la cizaña, de lo cierto de lo falso. Y en esta oportunidad Mauro Viglino, con las traducciones, nos permite esclarecer un poco, por ejemplo, el tema de Elohim. No existe el significado Dios para la palabra Elohim. Esto es un agregado teológico que está en la declaración formal de que existe la palabra Dios, pero en realidad cuando la buscan, simplemente en su raíz original encuentran todo tipo de significados, pero nunca encuentran la palabra Dios. Así también como con lo que respecta a la palabra eternidad, en hebreo hay una palabra que es Olam, que es la que se traduce como eternidad. Y así lo pueden encontrar obviamente en el texto. Si ustedes se van al diccionario hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica en la página 304, cuando buscamos la palabra Olam, lo que nos dice es lo siguiente: no traducir como eternidad. Se trata de un tiempo muy largo. No traducir como eternidad. Eso es lo que está escrito en el diccionario. Ustedes abren la Biblia y encuentran que siempre la palabra Olam está traducida como eternidad. Esto es bastante choqueante para algunos creyentes, puesto que se cree que la palabra Elohim significa Dios. Como ya hemos visto en los videos de Mauro Viglino, nos explica que la palabra Elohim tiene una terminación de IM, y eso es la S en analogía con nuestra S en plural en español. Y esta analogía nos da a entender de que no se hablaba en principio de una singularidad de creador o de formador en este caso, sino que se hablaba de diversos seres que de algún momento de eventual del tiempo vinieron aquí a intervenir el desarrollo humano, y que luego en posteriores escrituras todo se metió en un mismo saco y se dijo que era Dios, y se confundieron ángeles con profetas, con mensajeros de arriba, con el mismo Dios, y todo lo mezclaron diciendo que era Dios, diciendo que era Yahvé. Es curioso, puesto que incluso el investigador JJ Benítez recientemente acaba de publicar un libro sobre las guerras de Yahvé, y dice que incluso es el libro más difícil que ha escrito, porque va en contra de toda la historia y toda la creencia que se ha mantenido durante siglos en las tradiciones judías, cristianas e islámicas, es decir, las tres religiones. Porque claramente cuando uno observa con seriedad y sin ningún ápice de teología a defender, uno se da cuenta de que en realidad se está hablando de muchos dioses. Se está hablando de una forma de ver a la divinidad muy distinta a esa divinidad trascendente, creadora, eterna, infinita que nos enseñaron. Esto es del Antiguo Testamento. Y partiendo de lo literal, como dice Mauro Viglino, es que uno puede armar toda una serie de interpretación o toda una serie de nuevas formas de enseñanza
de la que uno puede ser partícipe. Es decir, uno puede crear nuestra propia interpretación, pero siempre y cuando primero se observe la parte literal y se entienda en el hebreo original qué es lo que se está diciendo en ese texto. Porque si no se sabe lo que se está diciendo en ese texto, se va a empezar a elaborar un poco de interpretaciones, dogmas, libros y religiones, una pirámide de un edificio entero con una base completamente de arena, una base completamente de mentiras. Pero si se repite nivel tras nivel, una tras otra mentira, de tanto que se repite, se va a convertir como si fuera una verdad. Es por eso que para muchos cristianos, para muchos creyentes, le choca este tipo de contenido, porque en las religiones no se enseña la parte filológica, solamente aquella la que les interesa. Se enseña ya todo el edificio entero armado a defender a capa y espada, pero no se ven las simientes. Cuando uno observa primero la simiente, lo literal, la historia, el contexto, la filología, etc., todo esto que Mauro Viglino de una forma u otra nos enseña, claramente cuando construimos ahora el edificio de nuestra base interpretativa, va a ser algo totalmente distinto. Va a ser algo que necesariamente tenemos que salirnos de la religión, tenemos que salirnos del sistema dogmático que hemos nacido, con el cual nuestra familia de alguna manera nos heredó, para poder sostener este nuevo edificio que vamos a armar. Porque si no, va a estar chocando la vieja doctrina con lo nuevo que vamos a descubrir. Y vamos a hacer cierto sincretismo sin querer, que va a ser más o menos confuso y complejo de sostener. Básicamente ya con esto se cae todo el circo y tendríamos una lectura al menos mucho más justa de las cosas metafísicas que pueden hablar posteriormente a interpretación. Esto es con una mirada de análisis exegéticos. En ningún momento esto se debe leer bajo una mirada teológica, porque si lo miramos desde una mirada teológica vamos a querer encajar algunas cosas que no nos gustan de la Biblia y encajarla en una teología, en una idea, en un dogma, para decir luego de que la Biblia no se contradice y que siempre lleva de principio a fin una línea recta de lo que es el plan de Dios. Cuando eso no es así, eso es totalmente falso. Y todo esto es para convencernos de que en realidad todo esto quiere decir o hablar de un Dios. En ese sentido, llevar a cabo las traducciones de Mauro Viglino al español y darla a conocer del italiano, del inglés, ahora al español, es una tarea bastante fascinante, puesto que esto sería el inicio para dar herramientas importantes a nosotros a la hora de investigar y hablar con cualquier tipo de persona, no tanto para luchar y tener la razón, porque cada uno tiene un propio camino, cada uno tiene una forma de ver a la divinidad, pero con respecto a nosotros, que estamos empezando a ver esta nueva información que ya se estaba hablando de hace 20, 30 años atrás, será muy importante por lo menos para liberarnos de ciertas cadenas y dogmas que se han mantenido como verdad, pero es una completa mentira, una completa falsedad. Y él, Mauro Viglino, el protagonista de esta pequeña reflexión, nos enseña de que hay ciertas cosas que se siguen manteniendo a pesar de que ellos mismos, los traductores, los padres, los ministros, los predicadores, saben que es una mentira. Pero se hacen los locos, silencian la parte del fundamento de su edificio y predican el edificio ya montado. Y no enseñan a observar de manera más académica dichas enseñanzas, dichos inicios del hebreo. Obviamente, si nosotros partimos, como dice Mauro, de las traducciones, si partimos del edificio ya hecho, del dogma ya montado, de las traducciones que tenemos en nuestra casa, nos será muy difícil darnos cuenta, porque este libro está realizado, en este caso la Biblia traducida al español u otros idiomas ya hechos, está hecho para defender una doctrina, un Dios determinado, una enseñanza determinada, una forma de ver las cosas que es usualmente la del cristianismo. Y aún así, como ya hemos dicho en otros videos, a pesar de que es un cristianismo, un libro, un Dios y un maestro, hay decenas de miles de religiones cristianas, ni siquiera judías, musulmanes, sino cristianas, y que se han dividido precisamente porque no hay un consenso de muchas cosas. No han hecho consensos
ni siquiera de que si Dios es Trinidad o unicidad. Incluso hasta el sol de hoy siguen viendo si Dios es Trinidad o Dios es uno. Y entre ellos mismos luchan o tratan de discutir este tipo de cosas. Entonces, si no hay consenso en eso, es por culpa de las traducciones, lamentablemente, es a causa de esto. Obviamente que si nos vamos 3 pasos atrás y vemos el origen de estas traducciones, necesariamente tenemos que pasar por el judaísmo, porque el judaísmo maneja más o menos las traducciones de una manera mucho más cercana, porque ellos son los que saben, en este caso, el origen de las palabras. Y aún así, como todo sistema religioso, también el judaísmo trata de basarse de un sistema de enseñanza determinado a lo que ellos quieren. Entonces la idea es, en dado caso, respetar a las religiones o a las personas que permanezcan en ellas, pero si queremos avanzar un poquito más en la investigación, tenemos que necesariamente apartar el edificio armado de la religión, quitarlo, ver el cimiento. En este caso, investigaciones no solamente de Mauro Viglino, podemos ver Cábala con Mario Javier Sabán, podemos hacer algunas alternativas como no solamente el libro Urantia, como ya hemos mencionado, también Caballo de Troya, también el Kybalión, incluso en la metafísica, cualquier tipo de sistema que nos pueda proporcionar una espiritualidad más alta, no para quedarnos en ese sistema, sino que simplemente es para visualizar el panorama completo para luego nosotros, con el mínimo de influencias externas de distintas personas o libros, podamos nosotros tomar una decisión más acertada en nuestra vida y que obviamente esa enseñanza nos pueda aportar algo que de alguna forma nos mejore la vida y no que nos la reste. Entonces, en ese sentido, es importante por lo menos ser mente abierta a esto. Y si venimos del cristianismo y nos topamos con un Mauro Viglino, ok, vamos a escuchar y lo investigamos, no que de una vez vamos a satanizar o vamos a atacar a la persona porque simplemente está diciendo algo contrario a lo que nosotros ya estamos creyendo, a nuestro edificio personal. Entonces, algo importante tener en cuenta esto a consideración. Puedo hablar mucho más al respecto, pero yo creo que esto es suficiente como para aclarar un poquito sobre Mauro Viglino y la intención de compartir este contenido. No es la intención ahora creer todo lo que diga Mauro Viglino, para nada, sino simplemente el hecho de tomar en consideración sus investigaciones, introducirlas en nuestro campo propio de investigación y continuar hacia adelante. No tenemos que estar completamente de acuerdo con él, pero hay una gran base que no hay que perder de vista con respecto a esta persona que nos proporcionó años y años de investigación en todo este tipo de seminarios, conferencias y programas que él tiene y que nos lo están dando de manera gratuita, sin pago, y es una información bastante valiosa que hay que mantener y compartir. Mi nombre es Simón Guardia. Si te interesa este tipo de contenido, checa el canal de Proyecto Orión. Hay bastante de distintas maneras. No solamente nos apegamos a una sola fuente, no nos apegamos a una sola fuente de información, sino que compartimos varias que más o menos puede ayudar a la investigación y que ya luego tú como espectador puedas elegir qué es lo que va alineado más a tu camino propio personal espiritual, de crecimiento personal, etc. Sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad, una próxima reflexión, en un próximo video. Hasta pronto.